Hola hermanas y hermanos, gracias por los aportes al foro de esta semana 7, sus reflexiones sobre el pasaje, sobre todo su alcance cósmico, cosa que igual no es muy común en nuestra forma de expresar la fe. Sus reflexiones también sobre el artículo provocador, quizá, ¿no?, de Ivonne Guevara, eh, sobre el posible fracaso de muchas teorías de religión para promover la justicia y la paz para el ser humano, pero también para el resto de la creación de la que el ser humano forma parte, ¿no? Según su presentación. Eh, bueno, unos momentos aquí para reaccionar a lo que han escrito. Eh, Benjamín, me ha encantado tu énfasis en la necesidad de toda la creación de la liberación que hemos saboreado en Cristo a través del Espíritu, pero que está todavía por revelarse plenamente. Y por eso, pues, gemimos nosotros también con el resto de la creación en esperanza, esperando lo que no podemos ver todavía, pero que podemos notar de alguna manera por la presencia de Dios entre nosotros. Presencia que yo quisiera enfatizar es una presencia sobre todo en la comunidad, en el corazón de los hermanos también, pero Pablo está hablando de nuestra realidad en Cristo, que ha descrito en el capítulo 6 como una realidad en la que se participa a través del bautismo, ¿no? El cual es un rito de la comunidad para recibir a miembros en su vida. Entonces, nuestra capacidad de saborear y crecer en eh, este poder de la resurrección, el futuro no solo de la humanidad, sino de toda la creación, yo creo que depende de la dinámica de la comunidad, cómo aprendemos unos de otros, cómo compartimos unos con otros en medio de la muerte, en medio de una vida que sigue deteriorándose de varias maneras y sin embargo es capaz de ser una señal de esa vida futura ya más allá de la corrupción, para crecer en nuestra capacidad de percepción, de captar, de participar de esta realidad de vida. Yo creo que hace falta una formación que depende de esa dinámica de comunidad. Así que gracias, Benjamín. Eh, Víctor, William, yo creo que también han empatizado un poco esta dimensión cósmica de toda la creación, de la redención en Cristo. Y he dicho al principio que no es habitual, ¿no?, para nosotros pensar en la redención en estos términos, ¿no? Muchas veces nuestra forma de contar el Evangelio, de entender la revelación, está muy centrada en el ser humano y a veces sobre todo en el alma del ser humano, eh, a expensas a veces del cuerpo del ser humano y sobre todo a expensas del tejido de la creación del cual el ser humano forma parte y del cual nace y se sostiene su vida. Y esta forma de imaginar al ser humano yo creo que es bastante ajena a lo que encontramos en la Biblia, donde el ser humano está hecho de la tierra por medio del Espíritu de Dios. Su vida depende del resto de la creación. Al fin y al cabo es una pequeña parte de la grandeza de lo que Dios ha creado. Eh, Creo que sería prudente para nosotros recuperar esta visión bíblica de la esperanza nuestra como parte de la esperanza del resto de la creación también, y nuestro llamado como el de ser testimonio
de esa redención ya amanecida, pero que será completa en el futuro, en parte según nuestro testimonio, según nuestra vida de servicio como parte de esa creación. Eso afectará, creo, la misión de nuestra iglesia, de nuestras comunidades, la forma en que nos relacionamos unos con otros y en relación con la tierra, con los dones incontables, ¿no? De la creación que sostienen y enriquecen nuestra vida. Vicky, tú también has resaltado esto un poco de Benjamín, y eso está bien. Una cosa que me parece importante en cuanto al tema de la enseñanza de Pablo para asegurar, ¿no?, a los hermanos destinatarios, para darles pues esa convicción, esa seguridad de la actividad de Dios en favor de ellos, es que esa enseñanza se está presentando a gente que conoce el sufrimiento, que está atravesando el sufrimiento, y no sufrimiento cualquiera, sino el sufrimiento que se atribuye a los poderes de injusticia sueltos en el mundo. Están viviendo pues conforme a su llamado en Cristo, quien ha sido ejecutado por las fuerzas romanas. eh, Están presentando cierta resistencia al orden establecido, y con esa resistencia pues viene toda una serie de sufrimientos, incluso la persecución. Entonces, es esa situación de dolor eh, que creo que es importante para entender el propósito de Pablo a la hora de enseñar esta convicción, esta seguridad sobre la actividad de Dios ya amanecida, como digo, entre ellos, y que será eh, revelada por completo en su futuro. Víctor y William, los dos creo que han reaccionado, yo creo que de una forma entendible, a los criterios de Ivonne Guevara, eh, su, eh, su visión ecofeminista. Y claro, hombre, yo creo que es mucho encontrar cosas que no van a concordar claramente con la ortodoxia, eh, o con ciertas doctrinas, como han comentado. Víctor, sería bueno, creo que especificar, ¿no? Dices que no compartes la filosofía de Guevara, pero sería bueno especificar un poco en qué no compartes para que podamos estudiarlo, ¿no? Y tal. William, tú sí que has incluido unos ejemplos, creo que nos ayudan a entender la crítica. Eh, pero bueno, a lo que voy es que nosotros, yo creo que tenemos que reconocer que la ortodoxia cristiana ha sido compatible con atrocidades en la historia de la cristiandad. La ortodoxia en sí, en cuanto a credo, en cuanto a doctrina, no garantiza la justicia, no garantiza la fidelidad. Es más, a veces la ortodoxia ha servido para tapar la infidelidad y la injusticia. Y creo que eso es un poco el trasfondo que Guevara quiere invocar. Ella quiere abordar la posibilidad de cómo, bueno, y dice, ¿no?, que se está dirigiendo a nosotros que llevamos a cabo cierta agencia pastoral, que la posibilidad de que nuestra teoría, nuestra doctrina, no sirve la justicia que proclamamos, sino que a veces subvierte esa justicia. Ella dice que su punto de partida no es el ecofeminismo como tal, sino preguntas. Ella dice preguntas que tocan las necesidades de sobrevivencia, necesidades pragmáticas, existenciales, concretas. Es decir, que
ella está partiendo del sufrimiento concreto en su comunidad, en sí misma. Y bueno, creo que aun si vamos a llegar a discrepar con las teorías suyas, eh, debería ser una discrepancia nutrida con el haber escuchado bien ese clamor, el dolor que ella expresa, como por ejemplo la invocación de un ser supremo, tan característica de la fe cristiana en muchos contextos, ha servido para eh, reforzar jerarquías humanas, porque supuestamente algunos hablan más por ese ser supremo que otros, y por lo tanto tienen el derecho a subordinar a otros. Y en ese proceso de subordinación en el nombre de Dios, pues se explota, se aprovecha de, de las partes de la creación no humanas y también la parte humana, sobre todo de los débiles. Y me da la impresión, ¿no?, que ella quiere iluminar esa tendencia, como algunas de las doctrinas que separan a Dios de la creación, que elevan a Dios como un ser supremo por encima de todo, en su aplicación práctica funcionan para respaldar la opresión y la explotación destructiva. Creo que esa es una crítica que tenemos que escuchar, y preguntarnos cómo es que es posible que la ortodoxia sea tan compatible con la destrucción, históricamente hablando. Actualmente hablando, creo que habría que añadir, ¿no? También. Eh, y por último, con respecto a esto, yo creo que ella capta algo que es interesante para nosotros tomar en cuenta, ¿no? Y es que la revelación de Dios no encaja muy bien con los conceptos convencionales de poder o superioridad. Como nos ha enseñado Pablo en Romanos 8, al revelarse plenamente el Dios supremo y creador y omnipotente, eh, se ha dado a conocer como un hombre crucificado que es ejecutado por sus enemigos en vergüenza, eh, vamos, una vergüenza total. Eh, ¿Por qué habrá optado Dios por darse a conocer de esa manera? ¿Será que el concepto humano del poder, de la superioridad de Dios como ser supremo, no refleja cómo Dios es de verdad y acaba usando esas ideas para respaldar el hambre de poder del ser humano, de la humanidad, su deseo de ser supremo por encima de otros, de gobernar, de juzgar? Eh, o sea que yo por lo menos aprecio una resonancia entre la crítica de Guevara sobre la forma de la fe cristiana que ha predominado en su contexto y la enseñanza de Pablo sobre la debilidad del poder de Dios, la intimidad de Dios con el sufrimiento del ser humano y de la creación, cómo al revelarse plenamente se da a conocer como una persona en la misma forma de la carne pecaminosa, como ha dicho Pablo al principio del capítulo 8. Eh, Me da la impresión que críticas como la de Guevara pueden servir para despertarnos a enseñanza bíblica que igual no hemos tomado lo suficientemente en serio, aun si nos produce cierta resistencia o rechazo porque ella se está oponiendo a formulaciones doctrinales sagradas y atesoradas entre nosotros. Entonces, no sé, nos animo, ¿no?, a escuchar su crítica con paciencia, eh, y a tener cuidado igual de no repetir precisamente
la mentalidad que ella está confrontando, en nuestra manera de apurarnos por descubrir y criticar lo que ella dice, por la forma en que lo dice. Bueno, gracias por su paciencia con mis reacciones, por su trabajo esta semana y será un gusto continuar nuestra conversación la semana que viene. Y claro, les invito a responder, si lo desean, a, a estas palabras mías en el vídeo. Que pueden hacer como respuesta a este aporte al foro. Un saludo, hermanos y hermana, bendiciones.